Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExNet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30 15 837 o al 2 569 026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con Huella Deportiva y este proyecto de Un Café con. Siempre nosotros queremos pues agradecer a los auspiciantes que hacen posible que nosotros pues lleguemos a sus hogares semana tras semana con un invitado aquí, siempre en Un Café con. Así es que le vamos a dar las gracias a Cucavi Pollos a la Brasa, a Design Ropa Deportiva. Recuerden que siempre nacimos para ganar, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, experiencia es confianza. También queremos agradecer a Centeno Panadería, ubicado aquí en la 10 de agosto y Sucre, a Asadero Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a nada más unos pasitos del Parque Central, del semáforo del Parque Central, en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, a Comercial Isabelita, que siempre nos abre sus puertas para nosotros poder tener a nuestros entrevistados aquí, y a FedExNet, que es servicio de internet. También queremos agradecer a Café Don León, este café que precisamente nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado. Gracias a todos y cada uno de ellos por confiar en nosotros y por dejarnos que nosotros también lleguemos hacia ustedes con el invitado semana tras semana. Ya se vienen más sorpresas aquí en Huella Deportiva y ya las daremos saber también a ustedes. El día de hoy quiero agradecerle haber aceptado esta invitación pues a uno de los referentes también del fútbol, no solo otavaleño, sino también a nivel de Imbabura y por qué no decir a nivel del país también. Algún rato también estuvo participando en algunas justas deportivas a nivel nacional también. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida a Jorge Giovanni Villarruel. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la oportunidad y aquí presto para conversar de los temas que tengamos que hablar. La primera pregunta que me nace hacerte, Jorge, y creo que todo el mundo se va a extrañar de que no la hagas si es que no la hago, es ¿por qué te dicen Papay? Bueno, la verdad es que este apodo viene desde cuando era muy, muy niño. Me acuerdo en ese tiempo, se me fue el nombre, pero es Isa, tío de Héctor Almendaris. Ya.
Que me parece que algo sucedió, me acuerdo jugando y él me decía que tenía la cabeza de papaya. Entonces desde ahí todo el mundo, los chicos comenzaron a que papaya, 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 y es algo que ahí quedó y hasta el día de hoy se ha ido más bien pasando de generación en generación, porque ahora mucha de la gente también les dicen a mis hermanos, le dicen a mi hijo, que es ahora ya es el papayita, entonces ya van pasando a mis nietos y bueno, ha quedado eso y más que todo ese apodo, más bien la gente más me conoce por eso que por mi verdadero nombre, la verdad. Eso es lo que te iba a decir yo, porque suele pasar, ¿no? De que llegas a una localidad, a un lugar y preguntas por el nombre y no te dan razón, pero si dices el sobrenombre, en ese rato te dicen, ves, das 2 cuadras, después baja a la izquierda y ahí es. Y bueno, ¿no? La siguiente pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cuál es el recuerdo que tú tienes de tu niñez? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es, cómo se desarrollaba tu niñez cuando eras niño tú? Bueno, la verdad que como algunos hemos pasado la niñez mía también fue muy dura. Vengo de una familia muy, muy humilde, que gracias al apoyo de mis padres, ¿no? La enseñanza que ellos nos dieron, los valores que nos inculcaron, hemos podido, mi persona y todos mis hermanos, salir adelante con nuestros trabajos y ahora también con mis hijos, mis nietos, también inculcar ese amor al trabajo. Como te digo, siempre fue muy duro, pero lo supe sobrellevar porque también tenía el tema del fútbol, ¿no? Que mi papá también en sus tiempos era muy bueno. Yo me acuerdo que mi papá me andaba a llevar a todo lado. Yo era el que llevaba el bolso de mi papá, cosa que en la actualidad cambió. Ahora en cambio él es el que me lleva el bolso a veces y me sigue a todo lado a jugar. Pienso que eso es algo que en mí también influyó, la responsabilidad de querer ser alguien en el fútbol. Bueno, las cosas no se dieron como yo las pensaba, ¿no? Pero sí tuvimos las oportunidades de poder llegar a ser jugador de primera categoría, porque de ascensos, de primera B también sí lo hicimos algún rato, y pienso que eso fue, como te digo, lo que me ayudó a motivarme para seguir adelante y salir en lo que es el tema del fútbol también. El mayor de tus hermanos, ¿no es cierto? Sí, el primero de los... De todos los papayitos. De todos los papayas. Ya. Estudiaste en la 10 de agosto, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ahí se da un nexo en ese tiempo con el profesor Luis Jaramillo, si no estoy mal, ¿no es cierto? ¿O fue de otra manera? Bueno, la verdad que estudié en la escuela 10 de agosto, como te digo, desde muy niño las condiciones que se tenía me dieron, ¿no? Para ingresar a la selección de la escuela, que en esos tiempos era un lujo jugar nuestros campeonatos también. Ya con el tiempo, más o menos a la edad de 12 años, me parece 13 años, se formó una selección de Otavalo. No me acuerdo para qué fue, pero por ahí es donde yo llegué con Luis Jaramillo, que él era el encargado de ese equipo. Yo llegué allá a jugar, ya ahí nos reunimos con gente que hasta ahora nos llevamos, como es Polo Tianga, Henry Hernández, me acuerdo Barahona, Renato, Jim Jaramillo y algunos más que se me van. Pero bueno, se formó una selección, lo podríamos llamar, y de ahí íbamos a jugar por diferentes clubes, y desde ahí viene ese nexo con Lucho. Pero antes de eso de Luis Jaramillo, ¿dónde crees tú que nace el tema del amor por el fútbol? Porque bueno, ya con Luis Jaramillo empiezas ya a trabajar lo que es fundamentos, lo que es técnica, táctica, pero antes de eso era empírico, ¿no? A lo que se podía jugar y a lo que te decían a lo mejor tu papá, que siempre es el mejor director técnico que se tiene, ¿no? Sales y si no te fue bien, viene la retaliación de tu papá también, ¿no? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no corriste? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre esas dos etapas tuyas? La primera en la que tú jugabas por el gusto de jugar, y la segunda en donde ya tienes cierto criterio ya para jugar.
Mira, pienso que hasta el día de hoy, yo de forma personal pienso que los futbolistas, algunos ya nacen con el hecho de que van a llegar a algún lado, o por lo menos van a llegar a ser buenos futbolistas. En la actualidad vemos que de pronto, por ahora las hay, ya se comienzan a formar futbolistas desde muy temprana edad, cosa que en la antigüedad no era así, porque en la antigüedad no teníamos nadie que nos diga así toca patear, así toca recibir, así toca cabecear, nada de eso. Todo era, como te digo, empírico, que nacía de uno o de tu papá, de tu mamá, a veces de lo que se veía, o de lo que se veía, lo poco que se veía en ese tiempo, me acuerdo, en la televisión. Entonces, pero todo ha ido cambiando hasta las fechas de hoy, que como te digo, ahora ya es más fácil coger y formarle a un futbolista a la forma que tú quieres que él juegue. Y a la posición en la que va a jugar, ¿no? Lógico. Entonces nosotros, como te digo, antiguamente jugábamos donde nos gustaba, o tratábamos de imitar a alguien, pero ahí le damos, ahí vamos por un lado, por otro lado, pero tratábamos de responder. Ahora, como tú dices, ya te forman para que juegues, o bien sea de back central, o bien sea de puntero, de delantero, de arquero. Entonces las cosas sí han ido cambiando muchísimo la relación. ¿Y cuál fue la diferencia tuya en cuanto a esos dos aspectos? Bueno, en mi caso, como te digo, el gusto del fútbol nos daba, porque nosotros, me acuerdo que en el barrio con Polo, con Mauricio. ¿Vivías en la ciudad de Limbaya? En la ciudad de Limbaya. Entonces nosotros todas las noches era la calle, los dos postes de la calle eran nuestros arcos, y dele el fútbol. Juega, y pienso que esa constancia que teníamos en jugar, no así de entrenar, pienso que nos dio para que poco a poco vayamos adquiriendo un poco más de conocimientos o gusto o ganas por el fútbol. Y de ahí es lo que algún rato ya topamos con algún director técnico. En mi caso, te comento, me acuerdo de Toninho Ribeira, no sé si muchos se acuerdan de él, un brasileño que vino a formar las escuelas de Mel Norte, que fueron las primeras escuelas que se comenzaron a formar acá en Imbabura y en Otavalo. Entonces él vino ya con un poquito más de criterio en la forma técnica, entonces empezó a entrenarnos, a dirigirnos, y pienso que de lo que nosotros teníamos más lo que él nos iba enseñando, se iba dando la mezcla, y para tratar de sacar un buen producto a la final, ¿no? Ya, luego empiezas este proceso ya con la selección de Otavalo, ¿no? Que prácticamente es un proceso que creo yo que no termina hasta el día de hoy, porque prácticamente esa base se ha mantenido ahora hasta en el Otavalo Fútbol Club Master, ¿no? Y creo que después en el Super Master también se toparán ahí. Cuéntame un poquito de todo ese proceso. Empiezas a los 12 años en la selección de Otavalo, y luego van subiendo peldaño a peldaño para llegar a lo que ya vamos a seguir conversando. Sí, una vez pasados ya esa etapa de la selección de Otavalo en la sub-12, pasábamos a la sub-13, creo que estuvimos hasta los 14, 15 años con ese grupo que íbamos manteniéndonos. De ahí yo ya pasé a jugar la selección de Otavalo Senior, me acuerdo en ese año, porque justo quedamos campeones nosotros a nivel provincial, ya con otros compañeros, me acuerdo Argotti, Almendaris, se me va de mucho, Viñachi, Gerson Ruiz, Luis Chicaiza. Entonces igual ya se sumaron gente que ya tenían también sus recorridos, hizo un buen equipo. Ese dio la pauta para que yo pueda llegar a la selección de Imbabura también. En ese tiempo yo, si no estoy mal, tenía creo que 14 o 15 años cuando fui la primera vez. En ese tiempo, por ejemplo, Núñez, Clever Celi, me parece que Lucho también ya jugaban en Copas en Prode y todo eso, que ellos ya eran mayores, un poquito mayores. Claro, mayores, pero ya eran representantes muy fuertes de Otavalo en la selección de Imbabura. Eso ayudó para que nosotros, como te digo, que en mi caso era todavía 15 años, era joven a relación de ellos que ya estaban en 18 años. Y llegar allá fue un paso fundamental, porque también me ayudó a crecer futbolísticamente. Ese año estuve ahí, entré a la selección,
pero no jugué, me acuerdo, andábamos con el difunto Chorin, no sé si te acuerdas, él era el arquero que tapó en la selección de Otavalo, que quedamos campeones. Entonces andábamos los dos siempre, porque no, la verdad no jugábamos, porque teníamos encima, por ejemplo, yo en mi puesto tenía un amigo, no me acuerdo el apellido, pero era un moreno que era 2 metros y parecía armario. Entonces yo era bien flaquito en ese tiempo, era bien difícil que le pueda quitar el puesto. Pasamos ese año, al siguiente año sí ya fuimos ya un poquito más ros y todo lo demás. Me acuerdo que en ese tiempo estuvo el profesor Juan Yepes. ¿En el primer año y al siguiente también? ¿O cuando llegaste? En el primer año me acuerdo, Guerrero era el apellido, le decían Pipa Guerrero. ¿Negrito? No, otro, pero él era el entrenador ese año. Al otro año ya estuvo Juan Yepes, con Mauricio Bolaños, Nelson Montenegro, me acuerdo. Entonces empezamos el trabajo con ellos, ahí me acuerdo que se suspendió la Copa en Prode. Entonces empezamos a trabajar para Juegos Nacionales. Como teníamos de ahí, creo que me parecía que 2 años para trabajar. Entonces empezamos a trabajar. En ese tiempo me fui un poco más ya asentando en la selección, hasta que hubo una oportunidad en un partido, me acuerdo que en Atuntaqui me dieron el chance para jugar un segundo tiempo en vez del que jugaba mío de titular, en donde yo conseguía ya ser titular de la selección, y desde ahí me quedé hasta cuando ya fuimos a Ambato, quedamos campeones en los Juegos Nacionales. Ya vamos a conversar de eso. ¿Qué es lo que te acuerdas de ese primer partido? Que tienes la oportunidad de entrar. ¿Por qué entraste primero? ¿Se lesionó o te dieron la oportunidad así? La verdad que, como te digo, Juanito ya me veía condiciones, todo tales que Juan no pudo acabar el tema del proceso, porque él se le presentó la oportunidad de dirigir en ese tiempo, el 2 de marzo. Entonces el profesor Juanito, me acuerdo que un rato vino a mi casa, habló con mis papás porque quería que vaya a jugar en el 2 de marzo, pero de la selección no me dejaron, no me daban, me acuerdo en ese tiempo, el permiso, el pase, alguna cosa para poder yo ir al 2 de marzo. Como ahí iba a entrar como juvenil, pero no hubo la oportunidad, no pude ir. Entonces me quedé en la selección. Me acuerdo que asumió Mauricio Bolaños ya la selección ese tiempo con Nelson Montenegro. Entonces empezamos a trabajar ya con ellos, y de ahí hasta los Juegos Nacionales que como te digo, llegamos, logramos un buen papel, quedamos campeones, no como debió ser, ¿no? Porque, o sea, la verdad, en la final nosotros perdimos, me acuerdo, con Pichincha, me parece que 2-1, pero después se dio el tema de... Y entonces, como te decía, no me dieron el pase de la selección, me quedé para jugar en el 2 de marzo. Entonces regresé a la selección, me quedé ahí, asumió Mauricio Bolaños con Nelson Montenegro, me acuerdo, ya a la dirección técnica, y de ahí nos quedamos hasta los Juegos Nacionales. Eso es en 1982, si no estoy mal, ¿no es cierto? Porque recién se reunieron para festejar el tema de los 20 años de esa... o los 30 años, me parece, algo así, ¿no? De esa selección, por ejemplo, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Cuál? Porque en ese tiempo me parece que iban jugando en cada provincia, ¿no? ¿O fue en Ambato? En Ambato, me parece. En Ambato fue el campeonato. Ya. ¿Quiénes fueron de Otavalo, por ejemplo? De ahí fuimos Polo Teanga, Henry Hernández, Felipe Viñachi, mi persona y Gerson Ruiz. Ya. Me acuerdo. De ahí el resto eran de Ibarra, del Valle. Equipazo. La verdad que sí, era muy buen equipo. Inclusive algunos de los compañeros tuvieron la posibilidad de ir a jugar a la preselección del Ecuador. Yeah. También jugaron a nivel profesional, pienso que muchos de ellos. La idea de Mauricio, me acuerdo en ese tiempo, era que quería mantener el equipo para jugar segunda categoría, pero tú sabes que por el tema económico y todo eso es muy difícil mantener un equipo así. Entonces no se pudo lograr, cada cual agarró su rumbo. Nosotros los de Otavalo prácticamente venimos acá a Otavalo para tratar de ver por dónde podíamos jugar. Ya.
luego de ese proceso ya de la selección de Imbabura que termina con este logro de este campeonato que nos contabas que no fue tan logrado, ¿no? Que en la final perdieron con Pichincha, pero en el momento de verificar los papeles había alguna situación media rara por ahí y les terminan otorgando a ustedes el campeonato nacional. Luego de eso, ¿qué viene para ti como futbolista? Bueno, una vez culminado ese tema, hubo unas posibilidades de ir a jugar. Me acuerdo, Nelson habló con un profesor del Deportivo Quito, no me acuerdo si era, bueno, se me va el nombre, y hubo la oportunidad de que ellos vinieron a jugar, me acuerdo, en San Pablo, ¿ya? Y nosotros fuimos a jugar con el Super 9. Entonces hicimos un partido amistoso en donde jugamos, todo, me vieron, les gustó, me llamaron, pero ahí vienen los peros, ¿no? Ahí tenía un poco de circunstancias. Yo en ese tiempo me casé muy joven, ya tenía responsabilidades, tenía mi esposa, tenía mi hijo. Entonces como que se me complicaba un poco el tema de ir recién a probarse, a estar viendo y todo lo demás. Entonces opté por no irme, me quedé acá. Se comenzó a formar el tema del club del Imbabura, donde fui a entrenar, me quedé, llegamos, jugamos, ahí me acuerdo con los otros chicos que salimos, Paul, en este caso ya Diego también ya se sumó, me acuerdo Rodman Encalada, Core Guerra, y por ahí algunos más que se me escapan, que ya fuimos al Imbabura y comienza ya la transición del fútbol amateur al fútbol profesional. Ya, vamos a una pequeña pausa, Jorge, y volvemos con esa transición. Pues, ¿cuál fue la diferencia entre jugar el fútbol amateur y el fútbol profesional? Quisiera dedicarme también una parte de esta entrevista a lo que fue el Deportivo Otavalo, y quisiera preguntarte algo sobre el equipo de tus amores de toda la vida, que ha sido el Brasil. Y ahora pues el tema también de tu dirigencia deportiva como parte del Otavalo Fútbol Club. Así es que volvemos dentro de un ratito con más de Jorge el Papaya Villarroel. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Volvemos nuevamente, amigos, con ustedes aquí en Un Café Con, esta vez el programa número 84 ya de este Un Café Con, que nos ha tenido pues aquí tomando cafecito y en buena compañía. Así es que estamos nuevamente aquí con Jorge Villarroel y nos habíamos quedado en este paso, ¿no? En esta transición entre lo que era el fútbol amateur, en donde prácticamente había que inclusive costearse a veces uno mismo las cosas,
y pasas a lo que es el fútbol profesional, en donde en los primeros años me parece que fue una de las épocas doradas del fútbol profesional aquí en Imbabura, ¿no? Tanto con el Imbabura Sporting Club, tanto como el Deportivo Tábalo. Cuéntame un poquito cómo fue la transición tanto en el nivel, en la parte deportiva, así como en la parte organizativa de los clubes como tal. Bueno, sí, el rato que nosotros ya pasamos a la Imbabura fueron muy diferentes ya las cosas, ¿no? El tema de más responsabilidades ya en la parte de entrenamientos, concentraciones, el tema de manejar un esquema o una forma de juego que te imponía el entrenador. Entonces, en algo sí nos iba cogiendo poco de nuevo, ¿no? Pero no era tanto porque nosotros en la selección de Imbabura también ya con Mauricio y con Nelson ya lo veníamos manejando más o menos de ese estilo, la forma que ellos querían jugar y todo eso. Lo único que nos cambió a nosotros un poco era ya más el tema de concentraciones para los partidos. Ahí te quiero hacer una pausa también. ¿Cuál era tu fuerte dentro de los entrenamientos? Porque uno, por ejemplo, siempre cuando es futbolista, los lunes y los martes era complicado, ¿no? Por el tema físico. ¿Era así mismo? ¿Era complicado el tema físico? Bueno, la verdad que en la parte física no era tan complicado para mí. No era ni el primero, pero tampoco era el último. Yo era entre el tercero, cuarto, quinto más o menos, pero me mantenía en ese rango por el tema de que en el puesto que uno se jugaba o donde le querían hacer jugar, la parte física era primordial para poder rendir, ¿no? ¿De qué jugabas? Yo arranqué como back central en el Imbabura y en parte del Deportivo Tábalo. Ya con el transcurrir de los años pasé a jugar de 5. De volante de contención. Sí, de 5. Y de ahí había muchos los partidos que tocaba hacerle de 9, de marcador, de lo que ese rato se necesitaba, ¿no? En este proceso del Imbabura, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Cuál es el episodio más feliz de tu época en el Imbabura? Bueno, feliz por el tema de que uno ya se llegaba a jugar fútbol profesional, ¿no? Que era lo que uno siempre anheló o soñó. ¿Y en ese tiempo era rentable para ti jugar ahí en el Imbabura? La verdad que en el Imbabura, para lo que de pronto a veces se ganaba con un trabajo normal, casi representaba lo mismo por ahí. Y lo bueno de eso era que tú estabas haciendo lo que te gusta. Entonces, chuta, hacer lo que te gusta y que te paguen era genial, ¿no? Y encima ya tener la indumentaria, los zapatos, o sea, ya estar dentro de un equipo profesional, ¿no? Claro, eso es lo que también te llenaba, ¿no? Porque ya uno se llegaba, ya tenías tus uniformes de entrenamiento, ya te daban zapatos, como tú dices, ¿no? Algún rato a nosotros mismos, ¿no? En el amateur nos tocaba pagarnos los pasajes, comprarnos nuestro lunch o comprarnos nuestros zapatos, lo que quiera, cuando había y cuando no, con los mismos. Entonces ya en el fútbol profesional toda esa parte ya cambió. Ya llegaste al fútbol profesional. ¿Cuándo se da el debut ya en el fútbol profesional con el Imbabura? Bueno, en ese tiempo me acuerdo que la verdad no de qué fecha o eso no me acuerdo ni cómo fue. Yo soy un poquito malo para los recuerdos. ¿Contra qué equipo fue? ¿Te acuerdas? En ese tiempo jugaban en Atuntaqui. Sí, ahí hacíamos en Atuntaqui o a veces en Ibarra. Me acuerdo, si no estoy mal, el primer entrenador fue Renzo León, que vino con algunos jugadores. Me acuerdo Elvis Padilla, que vino del 2 de marzo al Imbabura. Me acuerdo de Cagua, de algunos de Ibarra, de Esmeraldas, perdón, que eran muy buenos jugadores, la verdad. Y como te digo, por la corpulencia física que tenían y todo lo demás, también hicieron prevalecer y se lograron tener sus puestos de titulares en muchos de los casos. De acá de nosotros, prácticamente la camada que siempre, como tú lo decías, nos hemos manejado desde el tiempo del Imbabura hasta el tiempo de hoy, nos logramos meter para
para poder jugar en ese equipo. Ya. ¿Marcaste goles en el Imbabura? Sí, eso sí, sí me daba, a veces jugaba me acuerdo que en el Imbabura inclusive hasta jugaba de carrilero, o jugaba de 5, me metían atrás, pero sí, algunos sí los hice también ahí. ¿Cómo te sentías? Porque yo creo que durante todo este proceso, ya vamos a conversar también del Deportivo Otavalo, pero durante todo este proceso, tu papá siempre te acompañó. No, eso sí, como te digo, él era se puede decir, el más feliz, ¿no? Porque veía en mí cristalizar algo que de pronto él también quiso y no lo pudo hacer. Entonces, él era una de las personas que hasta hoy, como te comento, me acompaña donde voy a jugar o donde íbamos, al menos en la época del Deportivo Otavalo, donde jugaba el equipo, él siempre estaba ahí, sea como sea, él tenía que ir. Y hay evidencias videográficas de aquello, por ahí hay unos videos de don Jorge por ahí saltando en las gradas, me parece que es en un estadio de Santo Domingo, si no estoy mal, y jugando contra el Talleres, parece, contra el Talleres de Santo Domingo. Se acaba la época de Imbabura, y prácticamente hay algún tema organizativo ahí que les divide tanto al señor Aguirre como a la señora Magdalena de la Torre, y la señora Magdalena de la Torre decide formar un equipo en Otavalo, que prácticamente nos había comentado Nelson Montenegro que el nombre inclusive salió por ahí en alguna reunión en donde estaban comiendo y dijo, bueno, ahora ¿cómo ponemos el nombre? Le pongamos Deportivo Otavalo, y surge el Deportivo Otavalo. De ahí, como te decía, pues toda esa camada que iban creciendo juntos, y creo que esa fue una de las fortalezas también del equipo, pasan a las filas del Deportivo Otavalo. El Deportivo Otavalo, que era, creo yo, una de las primeras experiencias en donde el Deportivo Otavalo era un equipo de otavaleños reforzado con gente de fuera, pero que jugaba y peleaba segunda categoría. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, como tú dices, por ahí unas diferencias entre la señorita Magdalena y don Nelson, en donde ella forma el Deportivo Otavalo. Nosotros, por ende, teníamos que venir a jugar por Otavalo, pero para lo cual se dio un problema ahí también con nosotros, en el caso de Diego, de Cangrejo y de mi persona, que nos complicaron el tema de pases. No pudimos jugar, me parece que 1 año, 2 años. Entonces, a nosotros entrenábamos todos los días, todo constante, hasta tratar de ver, porque era cada semana, ya esta semana se arregla, esta semana se arregla, y pasaron 2 años y no pudimos jugar. Pero estábamos siempre con el equipo. La señorita Magdalena, como tú lo dices, lo armó. Lo bueno de ahí es que todos los chicos que venían atrás de nosotros siguieron los pasos y fueron los que prácticamente hicieron cabeza del equipo. Y como tú dices, vinieron gente y muy buenos deportistas que vinieron a reforzar el equipo, pero ahí era lo que no acontece ahora. Ahí eran los 8 otavaleños más unos 3 de afuera. No es como ahora, vienen 10 de afuera y un otavaleño a veces. Entonces, esa es lo que al menos ya en esta parte como dirigente se ha tratado de volver a esa época en donde los otavaleños sean la base del equipo y traer futbolistas a que los ayuden a ellos para tratar de llegar a la primera vez, que siempre ha sido el objetivo, ¿no? Y que nos hemos quedado por A o B circunstancias. Nos ha faltado algo, pero la ilusión está ahí, ¿no? Que ojalá algún rato se logre cristalizar. Todo este proceso del Deportivo Otavalo, como te decía, enamoró a todos los otavaleños, ¿no? Yo recuerdo estadios llenos, gente que acompañaba, no importaba dónde jugaba, les tocaba Quinindé, estaban en Quinindé, les tocaba jugar en Cuenca, iban a Cuenca, les tocaba Santo Domingo, iban a Santo Domingo. Yo recuerdo inclusive que se organizaban buses para que les acompañen a ustedes durante si ellos, por ejemplo, si ustedes viajaban con un día de anticipación para el partido, ellos iban con ustedes y era toda esa arenga, ¿no? Inclusive acompañarles al hotel, a cantarles en el hotel para que los otros no vayan a importunarles, cuidarles y toda esta cuestión. ¿Qué piensas que le faltó al Deportivo Otavalo para llegar a...? Miren, lamentablemente en el fútbol de ascenso, así como hay la parte futbolística y la parte negativa, oscura y negativa, ¿no? Entonces,
hay evidencias, hay cosas que se dieron, se palparon de todas las artimañas que utilizaron para que no podamos llegar, ¿no? Porque en nuestro caso nosotros tratamos siempre de llegar limpiamente, sin tener que estar pagando ni nada por el estilo. Dependiendo de nadie. O dependiendo de nadie. Entonces, pienso que todo eso hasta el día de hoy se maneja así. Entonces, si tú no tienes plata, no llegas. O sea, así de fácil era la situación. Nosotros, por la parte futbolística, pienso que se armaron muy, muy buenos equipos. Estuvimos en 2 ocasiones por goles, nos quedamos por un gol. Y no se pudo lograr este tan anhelado ascenso a la primera vez, que pienso que Otavalo se lo merece, porque si tú ves que a nivel de Imbabura, Otavalo siempre ha tenido muy buenos futbolistas y se ha logrado que asciendan otros equipos con gente otavaleña, pero Otavalo no ha podido subir a la primera vez. Ya en el Deportivo Otavalo, ¿cuál es el partido que más recuerdas? No sé, por lo que se vivió. Bueno, la verdad, el que más recuerdo es con Católica, cuando ya estábamos en las fases me parece que era el 1-1 o algo de eso. Entonces, ¿Era ida y vuelta? Sí, me acuerdo que para ese partido nosotros ya nos habilitaron, justo para esas fechas, nos habilitaron. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que Polo jugó ese partido. Y yo también me preparé todo y bueno, ahí por el entrenador decidió, me acuerdo, ponerle a Walter a jugar. Yo estuve en la banca. Entonces... ¿Ese partido jugaron en el Olímpico Atahualpa? Me acuerdo primero aquí creo que fue, o no me acuerdo, pero fue en el Olímpico y aquí en Ibarra. Ya. Aquí en Ibarra me acuerdo que nos ganaron 3-1, me parece que nos ganaron. Y fue algo también medio injusto, porque el resultado no reflejaba lo que era dentro del campo de juego. Pero de todo, ya digo, ese partido es el que me marcó, porque o sea, yo tenía toda la semana, entrené muy bien, estaba bien para jugar, pero no lo pude hacer, y pienso que ahí es donde algo me marcó, porque ahí prácticamente era mi debut en el Deportivo Otavalo. ¿Y jugabas allá en la Atahualpa o acá en Ibarra? Ese no me acuerdo si jugamos allá primero o acá, pero como te digo, recién era el primer partido que íbamos al 1-1. Yeah. Entonces, ya te digo, se me hizo un poco medio complicado, y ese siempre me acuerdo por ese tema. Que no yo recuerdo, tengo vagos recuerdos, porque en ese tiempo era muy, muy niño todavía, pero yo tengo unos vagos recuerdos en lo que, por ejemplo, yo recuerdo a la mamá de Walter, a doña Fanny, que cada vez que había un tiro libre decía que le pegue el papaya, gritaba de afuera. ¿Qué es lo que le hacía diferente el papaya para que haga los? Porque marcaste algunos goles de tiro libre, esos recuerdos se lo tengo clarito en la mente. ¿Qué es lo que te hacía diferente? Bueno, pienso que en ese tiempo la verdad que sí tenía un poco de fuerza al patear y colocación, entonces eso daba como para que a veces cuando no jugábamos solo en el deportivo, sino salíamos a jugar así, me acuerdo, en las comunidades, en un lados que nos llevaban contratados. Entonces era el hecho de que yo le cogía un tiro libre y le pegaba y era gol. Y la gente parece que como que eso se fue llevando, y íbamos al estadio y era que le cobre y de ahí creo que era ya como hinchas para que yo cobre un tiro libre. Chévere. Ahora vamos al otro tema que te decía hace un momento antes de irnos a la pausa. ¿Qué te produce a ti escuchar el nombre Brasil? Bueno, la verdad que es un equipo en donde prácticamente también me formé, porque estuve desde muy niño, desde el baby, no sé si te acuerdas de los campeonatos que eran muy buenos ahí en Otavalo. Semilleros, ¿no? Semilleros. Sí, semilleros, la verdad. Salieron muy buenos deportistas también ahí. Entonces es algo que lo tengo bien enraizado en el corazón, ¿no? Porque desde ahí tengo muchos amigos que hasta el día de hoy o bien compartimos jugando o bien como dirigentes, pero nos mantenemos.
y como te digo, es un cariño muy especial que le tengo al club. ¿Qué pasó con el Brasil? ¿Por qué no continuó? Hay una época de oro del Brasil, ¿no? Una época en donde estás tú, está Paul, inclusive mi hermano también jugando en esa época. Y luego viene un declive porque me parece que no hubo un cambio generacional en el tema del club, y prácticamente en algún momento se da lastimosamente esa desaparición, ¿no? Cuando ya vienen las nuevas leyes del deporte, en donde ya no se podía jugar, ya no se organizaba el tema del fútbol amateur en Otavalo, sino que se pasó al tema de la modalidad de ligas barriales. Ahí fue en donde prácticamente un poco se vino a mermar el tema del Brasil, pero un equipo con mucha historia, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? Como tú lo dices, ¿no? Pienso que el cambio de integrantes, ya de jugadores, todo eso ya no se lo pudo hacer en el Club Brasil, por todo el hecho de también, me acuerdo en parte porque Liga Cantonal también dejó de hacer campeonatos y cosas por el estilo. Entonces se fueron perdiendo los deportistas. En mi caso mismo, como ya lo teníamos al Deportivo Otavalo, nosotros también, en mi caso yo creé el Otavalo Fútbol Club para poder nosotros seguir participando ya a nivel de Liga Barrial. De pronto el hecho fue porque allá habían los campeonatos de fútbol sala a nivel nacional y nosotros teníamos un muy buen equipo que no teníamos por quién participar. Entonces se dio la oportunidad, vean, hagamos esto, se armó el equipo y fuimos a participar. De hecho, me acuerdo cuando jugábamos en la Liga San Luis, nosotros fuéramos como 3 o 4 veces campeones seguidos y fuimos a los nacionales también. Entonces en el Brasil pasó ese tema, ¿no? Ya no hubo el cambio y hasta ahí quedó. O sea, la gente que en ese tiempo terminó en el Brasil es la gente que hasta ahora se mantiene jugando el fútbol máster. Hay una época también en la que ustedes como camada, como les digo, van a representar a Imbabura, me parece, en un campeonato de fútbol sala. Sí, algunos fuimos, pero el que más recuerdo y nos fue mejor fue el en Zaruma, porque quedamos terceros a nivel nacional, me acuerdo. Y eso permitió que Paul vaya a la selección del Ecuador, ¿no? Me parece que fue ahí, o creo que fue en el de Ambato, pero ahí fue cuando ellos salieron, Paul y Lucho, a la selección nacional. Era muy buen equipo. Jugamos, me acuerdo, ahí las semifinales me parece que era el Capi 52, algo así, que era un equipo que prácticamente de los 5, los 4 eran seleccionados del Ecuador. Entonces había en Pichincha también un equipo bueno que también tenían los otros 4 de la selección del Ecuador. Entonces nos enfrentamos a jugadores ya hechos y derechos y nosotros recién íbamos a jugar ese tipo de fútbol. Como te digo, nos fue súper bien. Me acuerdo ahí en Zaruma quedamos terceros a nivel nacional y de ahí seguimos participando en otros campeonatos que cada año íbamos participando. Y en esta parte topaste un tema también bastante importante, que esta supremacía de este equipo que dices, ¿no? De esta base de este equipo que ustedes prácticamente el campeonato que quedaban campeones, ¿no? Iban a Montserrat, campeones, iban al fútbol sala de las ligas barriales, campeones, iban al fútbol sala cuando organizaba también la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo, campeones. Recuerdo que fueron a Ibarra también, ahí me sumé un poco yo también a los campeonatos que organizaba Edison Méndez en su cancha, 2 veces consecutivas campeones también, y después ya no nos dejaron participar porque dijeron que ya prácticamente nos estamos llevándonos de la plata y el trofeo, ¿no? Entonces hay esta cuestión también de reconocer toda esa trayectoria de esa camada, y yo creo que, como digo, es importantísimo el hecho de haber jugado tanto tiempo juntos. Pienso que sí, o sea, nosotros prácticamente el hecho de venir jugando desde los 12, 13 años juntos, ya hasta los 20, 25, 30 años, inclusive algunos hasta ahorita que ya vamos a los 50, el compartir todos los días, se puede decir, o cada fin de semana nos daba para que nosotros prácticamente a veces jugábamos ya de cerrado los ojos. Yo sabía dónde tenía que llegar y el otro sabía dónde tenía que poner. Entonces todas esas cosas parece que influyó para que nosotros logremos llegar a tener bastantes acogida y bastantes campeonatos, ¿no? A pesar que muchas de las veces también ya la gente también ya como que ya no nos quería porque decían, no, siempre son solo ellos, y
pero nosotros llegábamos a hacer lo que nos gustaba, o sea, nosotros llegábamos, jugábamos sin hacer mal a nadie, ¿no? Y de esto que dices tú también de lo de las ligas barriales, algunas veces también representaron a Imbabura peleando primero el campeonato provincial y luego yendo al campeonato nacional, ¿no? Sí, eso te decía más o menos, creo que fueron 3 o 4 veces años seguidos que fuimos a jugar el campeonato nacional, luego de haber obtenido aquí los campeonatos que son locales. Durísimos, ¿no? Claro, como te comentaba, los campeonatos ya, al menos los que les veo ahora, o será porque se está en ese trajín o a la velocidad que se les ve que los bambas chuta hoy vuelan. Es un fútbol rapidísimo que pienso que más que de pronto porque uno ya no se está en ese nivel, más bien ha mejorado el ritmo de juego de todos los equipos. Cada año va creciendo el tema este del fútbol sala y se ve muy buenos jugadores y muy buenos equipos. Listo. Antes de pasar con el último tema, que ya es del Otavalo Fútbol Club y tu parte dirigencial, te está acompañando como todas las veces tu papá, ¿no? Un saludo para don George, también guardo bastante cariño por él. Te hace una pregunta. Dice que se acuerda en especial de un partido. Dice, ¿cómo te sentiste cuando jugaste aquí en Cotacachi contra la selección sub-17 del Ecuador? No, eso también era cosas muy lindas porque eran experiencias de jugar. Me acuerdo en ese tiempo, creo que era con Agustín Delgado y algo de esa camada más o menos. Entonces, enfrentarse a una selección ya era otra cosa. Uno, me acuerdo que no se podía ni dormir la noche anterior y pienso que a muchos de los deportistas de hoy esa esencia es la que les hace falta, porque ellos piensan que ir es un partido y se acabó. En cambio, para nosotros o la gente que estamos ya por estas levas y un poquito menos, nosotros, jugar un partido era, o sea, lo máximo, como te digo. Sea en el barrio, así sea en la calle, así sea donde sea. Donde sea, y por jugar titular me sacaba el aire ahí entrenando, lo que quiera, pero tenía que jugar. Y la noche anterior, era el lujo de estar limpiando los zapatos, arreglando las medias, la maletita o la mochilita. Envolviendo las vendas. Y a veces no se podía ni dormir, ya a las 12, 1 de la mañana, y era nervioso pensando que cómo me irá, que irá. O sea, eso era lo que nosotros sentíamos y pienso que, como te digo, esa esencia se ha perdido en los jóvenes de ahora. O sea, esa chispa es la que les falta para que ellos también puedan llegar a buenos términos, porque ahora a la final, yo pienso que ahora es más fácil llegar a un equipo profesional que antes, ¿no? Porque ahora si tú tienes padrino, te bautizas, dicen. Entonces ahora si alguien te vio, te gustó, te llevan, te prueban y te quedaste. Entonces es más fácil. En cambio en nuestro tiempo era bien difícil porque tú tenías que irte a probar a un equipo de Quito, que era lo más cerca, pero te tocaba costearte comida, dormida y un montón de cosas. Dejar de estudiar, ahora en cambio les pagan los estudios, les dejan que se desarrollen profesional, personalmente, claro. Y aparte de eso haciendo lo que más les gusta, ¿no? ¿Con qué equipo jugaste esa vez? Me parece que fue con el Imbabura, me parece que fue, no. Con el Imbabura me parece que fue. El Imbabura senior contra la selección sub-17 del Ecuador. Algo así más o menos. Con la selección de Imbabura me parece que fue. Sí, porque también de ahí jugamos otro partido, me acuerdo, aquí en Otavalo también. Pero ya fue con la sub-19. Ahí me acuerdo que vino Alex Aguinaga, así mismo Agustín y algunos más. ¿Qué tal toparse con esas personas que después de la postre serían los que nos dieron la primera alegría de pasar al Mundial, ¿no? O sea, en esos partidos tú ya ves otro nivel, ves la diferencia que es. Por ejemplo, verle a jugar a Aguinaga en ese tiempo. Era una locura, es como que tú te metas a jugar con Messi. O sea, le veías a él, ya tenía su forma de jugar, sus enganches, cosa que uno se quedaba loco viéndoles, o el esquema de jugar de ellos mismos. O sea, nos tenían a nosotros, me acuerdo, ahí corriendo como locos para allá, para acá, para allá, y ellos eran paraditos, topa, y nosotros corre. Primer tiempo salimos fundidos todo el mundo, y ellos salieron como que nada, y para colmo nos sacaron a los titulares y nos metieron a los otros, y esos otros corrían más que los titulares. Entonces sí era complejo, pero era, como te digo, bien bonito. Y más que todo el hecho, ¿no?, de jugar en Otavalo con un estadio lleno. O sea, era lo que
más te motivaba uno, al menos por la tierra, decía, no, corre, lleva, y, o sea, con lo que se pueda, pero la cuestión era defender y jugar. Ahora, tú has optado por el tema dirigencial. Prácticamente creo que tu papá también sigue ahí acompañándote en el tema del Otavalo Fútbol Club. Hay dos aristas del Otavalo Fútbol Club. Una que es el tema de todavía hacer la parte amateur. La otra, bueno, en realidad son tres. La otra que sería la parte formativa, porque son un club formativo especializado, ¿no? en el tema de fútbol. Y la otra es el tema profesional, que en este caso pues ya durante algunos años han presentado el equipo profesional de fútbol Otavalo Fútbol Club, y que en realidad a mi modo de ver no les ha ido tan mal, ¿no? Porque para considerar de que han utilizado a veces gente muy joven, gente que recién está dando los primeros pasos en el fútbol, les ha ido relativamente bien. ¿Por qué diste el paso al tema dirigencial? Bueno, yo pienso que la parte dirigencial es el complemento de cuando uno se es deportista. Vi como te digo, la necesidad, o hasta hoy la veo, de que darle a la gente esa oportunidad que nosotros no la tuvimos, ese empujón para que ellos traten de llegar y influir en ellos, de que hoy al menos esto lo vean, ya prácticamente se lo ve como un negocio, porque un muchacho de estos donde llegó, pegó, se arregla para toda la vida, no solo él, sino la familia entera. Entonces, yo pienso que en Otavalo hay muy, muy buenos deportistas y se han perdido un montón de futbolistas, y de pronto hasta en otros ámbitos deportivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el apoyo primero de las ligas cantonales, de la misma federación, como debería ser, ¿no? El otro, el tema de la municipalidad también, que todos los que han pasado por la municipalidad no ha habido o no han creado ese departamento del deporte. Yo no comparto, para mí no comparto el hecho de que se comparta deporte y cultura. O sea, la cultura, pienso para mí que la cultura es la cultura y el deporte es el deporte, y las dos juntas no caminan, porque se les ha quitado muchos, de pronto hasta fondos para los deportistas que los podríamos ubicar muy bien para los chicos que son, qué sé yo, ya de élite, donde se les alto pueda rendimiento, apoyar, entrenar, que tengan mejores condiciones de trabajo, de vida, inclusive en el tema de estudios también, que no es tan difícil si nos ponemos a hacer las cosas bien desde un principio. Y yo pienso que desde la cabeza de la municipalidad, en este caso que ahorita ya estamos en el tema de elecciones, pienso que muchos están ahora dándose cuenta la magnitud de lo que representa el deporte dentro del municipio, en este caso hablemos, ¿no? Entonces todo el mundo ahora ya, que el deporte, que toca apoyar al deporte y todo, pero ojalá no quede como todo. En época de campañas te ofrecen todo y una vez que llegan al poder, a ver quién le ve. no quieren prestar el time. Tú mantienes ahorita el tema de la escuela formativa también. ¿Qué aspiras con la escuela formativa? ¿Aspiras de eso? ¿Aspiras que, por ejemplo, los chicos más buenos se puedan tener nexos lo suficientemente fuertes como para que puedan salir? Bueno, mira, el tema de crear el Otavalo Fútbol Club ya a nivel profesional, cuando se hizo o se tiene el acuerdo con Diego Herrera, fue por este tema mismo, que todos los chicos que tengan sus condiciones, él los pueda manejar y llevarlos y ubicarlos en distintos clubes. Para eso es lo que se formó las escuelas formativas, que en este caso, por ejemplo, ahora está directamente enrolada, manejándolas y chuta con todo el amor, la personalidad, el cariño a todo esto de los niños. También está Soledad Guerra, que está hecho cargo de ese tema directamente en el tema de administrativo y todo lo demás en las escuelas del Otavalo, en la parte personal. Entonces vemos que hay muchos niños que, de lo que yo me he dado las vueltas o les he visto en los campeonatos que están participando, hay muchos prospectos de ahí que son de 12 a 13 años
sí deberíamos darles un poquito más de empuje, como te digo, para que hoy, por lo general, 14, 15 años, si no diste, olvídate. Ahora muchachos de 16, 17 están jugando Copa Libertadores de América. Entonces, decirle a un chico que no, que a los 19 o 20 años vas a dar, bien difícil. Salvo honrosas excepciones, puede ser que a esa edad despunte, pero de ahí 15, 16 años yo pienso que es la edad hoy básica para que un futbolista ya presente o bien va a dar o dediques a estudiar, una de dos. Jorge, ¿hasta cuándo vas a jugar fútbol? Chus, ahí sí, como ahí he visto unos logos hasta que las piernas le den a uno y le aguante el cuerpo también. Pienso que, chuta, mira, el hecho de ir a jugar a veces, en este caso ya por el tema de trabajo, uno que toda la semana le agobia, le tiene el estrés y todo lo demás, el fin de semana ir a jugar con los amigos de siempre, un partidito, 2 partidos, a pesar que nosotros, la verdad que en esta edad hemos estado jugando hasta más que cuando éramos juveniles, cosa que a veces yo en vez de descansar el fin de semana, el día lunes ando ahí como Robocop sin poder ni moverme ni agacharme del dolor, pero bueno, es parte de lo que a uno le gusta, ¿no? Y esperemos seguirlo haciendo un poco más de años hasta cuando el cuerpo ya diga hasta aquí nomás llegaste, o las lesiones, porque ya las van apareciendo. De una, ya empiezan a aparecer. Bueno, Jorge, ha sido un gusto pues el hecho de tenerte aquí. Creo que hemos conversado sobre tu vida. Yo te agradezco sobremanera porque también pude acompañar todo ese proceso, ¿no? El tema de poder verte jugar y creo que sí, creo que se queda en la mente, en el recuerdo de todos los otavaleños, toda esa tranquilidad que tenías tú en el medio campo, ¿no? Para coger la pelota y seguir repartiendo y otra característica que yo recuerdo mucho era que eras muy quitador de pelotas, eras bastante quitador de pelotas, y eso creo que a la postre le sirvió mucho al Deportivo Tábara y a todos los equipos en los que has jugado para que logren sus objetivos. Así es que yo te agradezco y pues ha sido un gusto tenerte aquí en Un Café Con. Bueno, más bien yo agradecerles a ustedes por la oportunidad que me dan de estar acá, ¿no? Y conversar un poquito de la vida de uno y de muchos amigos que han pasado por mi vida. Darles nuevamente las gracias y para cuando ustedes gusten, encantado de acompañarles. Ha sido pues Jorge el Papaya Villarruel aquí en Un Café Con, nos ha acompañado pues durante esta noche. Le agradecemos pues y queremos augurarle todo el éxito en los proyectos que vayas implementando, como digo, con el Otavalo Fútbol Club, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito formativo. Así es que le agradezco también a don George que ha estado por aquí acompañándonos de esta velada y pues con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta pronto.